nada, y escuchen bien porque estamos en plena época de huracanes y ante la llegada de un huracán, un terremoto, cualquier otra emergencia, cualquier fenómeno atmosférico, tener alimentos almacenados puede marcar la diferencia sin lugar a duda, pero no se trata solamente de llenar la alacena. También debemos procurar que lo que tengamos disponible sea seguro, sea nutritivo y suficiente. Y con nosotros está nuestra doctora Coralis Alsina. Gracias por estar aquí en la mañana. Doctora, bienvenida una vez más. Gracias. Vamos a instruir a nuestra gente, porque cuando ocurre un terremoto o un huracán, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta primero a modo de alimentarnos correctamente? Pues mira, lo primero es reconocer, ¿verdad?, que hay unas poblaciones que son más vulnerables, ¿verdad?, los envejecientes, las personas mayores, los niños y las mujeres embarazadas caen dentro de, ¿verdad?, de esa población que es vulnerable, y esos, digamos, que pudiéramos considerar que tienen prioridad. Claro. ¿Verdad? Al momento de uno pensar en ellos, ¿verdad?, si usted vive con estas personas que son vulnerables, debe planificar con anticipación la compra que debe realizar para los momentos de emergencia. Muy bien. Y por eso es que, ¿verdad?, que hemos planificado este tema para que usted se prepare con anticipación. En esa compra, ¿qué alimentos no pueden faltar? Pues mira, yo siempre, ¿verdad?, obviamente no puedo dejar de ser nutricionista en un momento de emergencia, pero la preparación te permite estar atento a los grupos de alimentos, ¿verdad? Cuando vas a hacer la compra y a tener ese almacén, pensar si tienes tus proteínas, que eso es prioridad, tener tus panes secos, ¿verdad?, de larga duración. Y contrario, ¿verdad?, que a lo que quizás siempre estamos pendientes a comprar lo más healthy, lo más limpio, que tenga preservativos, en estas circunstancias tenemos que ser un poquito flexibles. Y esto se ha hecho desde siempre, desde hace 200 años atrás. Se empezó ese tema de, ¿verdad?, de empezar a preservar los alimentos para las guerras, etcétera. O sea que estas necesidades de alimentos enlatados y de tener una listita de compra nació desde ese concepto de la emergencia. Bien. Pues dígame qué ejemplos de proteínas. Tenemos las proteínas. Mira, las proteínas pueden ser convenientes como los granos, las habichuelas, los gandules, los garbanzos. Ya eso te cubre ese grupo de alimentos. Súper. Y lo bueno es que no necesita cocción. Cuando hay una emergencia de verdad, no hay estufa, no hay refrigeración. Así que las proteínas como los granos. También puedes utilizar carnes enlatadas como el pollo, puedes utilizar las sardinas, los pescados enlatados. El atún. El atún, ahí cumples también con ese grupo de alimentos. Entonces también debes procurar los vegetales, que de hecho debe ser lo más que debes tener enlatado, ¿verdad?, para que no pierdas ese aspecto de nutrición. Debes tener por lo menos 20 latitas de vegetales si usted es una familia de 4 personas. A 5 por cabeza. Exacto, debes tener por lo menos una reserva de 5 días. Y los vegetales es algo que sí no debes olvidar si quieres mantener, ¿verdad?, conectado en ese tema de nutrición durante una emergencia. De la nutrición, vamos a hacer una lista de alimentos para Hay una lista, tenemos un gráfico que te indica las cantidades, ¿verdad?, lo vamos a poner en pantalla en breve, de las cantidades que debes tener de cada categoría de alimentos, como mencionaba también las viandas. Ay, me encantan las viandas. Para cumplir con ese grupo de alimentos, las viandas fácilmente te sustituyen el arroz, ¿verdad?, que es lo que quizás en Puerto Rico hacemos todos los días. Y las viandas usualmente, incluso cuando viene la emergencia, es lo que todo el mundo empieza a repartirse, ¿verdad? Empiezan a salir los plátanos, el vecino te empieza a buscar el aguacate que se le cayó. Así que es fácil de conseguir y mantener en momentos de emergencia. ¿Y las frutas? Con mis abuelos, diabéticos, alta presión, ¿qué alimento? En esos casos debes cuidar el contenido de sal, ¿verdad? Puedes lavar las proteínas que encuentras enlatadas, las puedes lavar y disminuyes un poco, ¿verdad?, ese tema de la sal. Y también siempre puedes balancear. Si usas un vegetal enlatado o la proteína enlatada, puedes balancear con una vianda porque no le tienes que agregar sal para que sepa bien. Excelente. Y a nivel de frutas, ¿qué podemos hacer? Y las frutas secas, exacto, para no olvidarnos de estos grupos. Si usted tiene incluso niños, adolescentes, usted necesita tener, ¿verdad?, reservas de frutas porque tienen gran contenido de calorías y en momentos de emergencia no afectamos sus necesidades nutricionales. Las frutas secas como los cranberries, viene mango seco, las frutas enlatadas que yo sé que a veces, ¿verdad?, en otras listas las sacamos hacia un lado, pero la realidad es que en momentos de emergencia estas alternativas nos resuelven y nos cumplen con ese grupo. Vamos a los no. ¿Qué alimentos, debo decir, debemos evitar almacenar en momentos de emergencia? Pues mira, nada fresco, ¿verdad? Usualmente ya después de 4 horas usted debe empezar a determinar qué se queda y qué no en la nevera.
es bien importante, ¿verdad? Cuando llevas... Después de 4 horas. Después de 4 horas, la mayoría de los alimentos hay que empezar a decidir, ¿verdad? Que eso podemos incluso en otro tema también discutir cuánto tiempo puede tardar, ¿verdad? La seguridad de los alimentos, pues es un tema más de seguridad de alimentos, cuánto tiempo debe preservarse ese alimento y en qué momento lo debo descartar. Y hay monitorear la temperatura, tener alternativas de energía, ¿verdad? Cuando pasa la emergencia, porque acuérdate que nos ha pasado que un huracán te puede durar un día completo. Claro. Y ahí entonces tú no puedes estar, déjame conectar la planta o déjame buscar otra alternativa. O sea, depende de esta listita de compras que te hemos traído hoy, ¿verdad? Para manejar y diseñar los menús en esos momentos. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Doctora, ¿qué otras recomendaciones finales nos podría dar? Pues mira, lo más importante que enfatice es estar pendiente a los poblaciones vulnerables. A veces con las emergencias nos olvidamos de los niños, ¿verdad? Que necesitan sus alternativas. Yo tengo una anécdota. Cuando en un huracán Hugo, yo cumplía años, septiembre 18, y mami se le olvidó mi bizcocho. Ay, Dios, ¿qué inventaron? Exacto, ni recuerdo, la emergencia era grande porque Hugo fue un huracán grande. Y traigo el ejemplo porque en estas circunstancias nos pasa eso. No es que yo necesitaba el bizcocho porque eso no era un alimento de prioridad, pero sí se nos olvidan los niños, ¿verdad? Sus situaciones, los adultos, y hay que estar pendientes. Hay alternativas, no nos podemos poner, ¿verdad? Muy quisquillosos con las latas. Yo sé que tienen sus pros y sus contras, pero la realidad es que en un momento de emergencia, cuando tú ves una latita de atún de frente, o ves unas habichuelas, estás muy tranquilo, y eso también nos da un poquito de paz en momentos de ansiedad. O como dice Georgie Navarro, una chachicha. Una salchicha. Pues vámonos. Eso ahorita que me preguntaste, eso es un no-no. Y a radio. Su página, doctora, ¿dónde la podemos me consigues en las redes sociales, Medical Nutrition PR, y en el teléfono 787-434-7474. Excelente. Sí, vamos a pasar ahora. Salchicha para afuera. Para afuera, para afuera. Andreita, nada de salchicha.